Bienvenido, bienvenida a Ser Brillante, a este canal en el que hablo de comunicación auténtica delante de un público, delante de una cámara, y también abordo contenido de crecimiento personal. Hoy voy a hablar de uno de los temas más importantes relacionados con la oratoria. ¿Y por qué es tan importante? Porque más de las 3/4 partes de la población mundial sufre algún tipo de ansiedad o estrés cuando se pone delante de una cámara o delante de un público. Más de las 3/4 partes de la población mundial. Y si estás viendo este vídeo, formas parte de ese porcentaje, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que lo pasas mal, que no consigues brillar como te gustaría, que no consigues transmitir con efectividad tu mensaje. Posiblemente te sientas artificial, rígido, rígida. El miedo no te permite avanzar, evolucionar, y eres puro potencial. Así que es hora de que sepas cómo poder superar ese miedo, confrontar ese miedo cuando hables en público. Te recuerdo que puedes suscribirte a este canal si quieres recibir información valiosa sobre comunicación y crecimiento personal, y por supuesto activa la campanita para que cada vez que suba un vídeo tú estés enterado o enterada, ¿de acuerdo? Voy a ir desvelando diferentes claves y os recomiendo que os quedéis hasta el final, porque las últimas claves van a ser quizá las más profundas, ¿no? Las que impliquen más trabajo. Así que poco a poco, vamos a empezar poco a poco. Clave número 1. La llamo motivación al servicio. ¿Qué significa esto? Cuando nos ponemos a hablar delante de la cámara o delante del público, por lo general estamos en nuestro ombligo. Que les gustemos a los demás, ¿no? Queremos quedar bien delante de nuestro jefe o de nuestros compañeros. Es nosotros, nuestra imagen, hacerlo bien, quedar bien, que me salga bien, que yo. Cuando pones tanta presión a la hora de comunicar, a la hora de hablar en público, lógicamente vas a tener mucho más nervios, muchos más miedos, ¿no? Porque lógicamente si tú estás como tengo que hacerlo muy bien, tengo que dar la talla, tengo que ser suficiente, Dios mío, me tiene que salir muy bien, imagínate la mochila de nervios con la que te estás cargando. Entonces es importante que en lugar de estar con ese ombliguismo, nos pongamos al servicio, utilicemos la motivación al servicio. ¿Qué significa esto? Pues algo maravilloso, algo precioso. En lugar de pensar en que yo voy a quedar bien, en lo bien que me va a salir y en los resultados que voy a obtener, automáticamente me pongo en el lugar de las personas a las que voy a hablar, las necesidades que tienen esas personas, las expectativas de esas personas, y me pongo al servicio de esas personas, con lo cual la atención ya no está en mi ombligo, en mí, está en la persona que me está escuchando. Cuando nos ponemos al servicio de las personas, nos quitamos muchísima tensión, cambiamos el foco de atención de aquí a lo de fuera, y lo hacemos además de forma generosa, altruista, servicial. Y yo creo que el ser humano, por esencia, es generoso y servicial. Nos gusta contribuir, nos gusta sentir que podemos ayudar a los demás. Utiliza ese sentido de servicio para ponerte al servicio de los demás. Yo estoy hablando contigo y no estoy tan preocupada en cómo lo estoy haciendo, y le voy a quedar bien, y este vídeo tendrá muchas visualizaciones. No. Yo estoy a ti, estoy contigo. Quiero que me sientas y quiero aportarte e impulsarte. Con lo cual, los nervios pasan a un segundo plano. En mi caso es cierto que ya no me pongo nerviosa, pero me conecto mucho más simplemente por ponerme a servicio. ¿De acuerdo? Segundo punto. Uno de los errores que veo con más frecuencia es que la gente se pone a comunicar delante de la cámara o delante de un público presencial con una pistola cargada. ¿Qué significa esto? Que estás lleno de nervios, llena de nervios, que están ¿dónde? En el cuerpo. ¿Que sientes dónde? En el cuerpo. La molestia, ¿dónde la sientes? En el cuerpo. No la sientes a 1 metro de la cabeza, la sientes en el cuerpo. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para aliviar y soltar? Mover el cuerpo. Y esto, que es muy sencillo, la mayor parte de las personas hacen presentaciones, conferencias, directos, y no se les ocurre mover antes el cuerpo. Hay ejercicios
muy potentes que te ayudan a relajar. Por ejemplo, lo circular te ayuda a relajarte, ¿de acuerdo? Pero también hay ejercicios que te ayudan a soltar, sacudir el cuerpo, soltar, soltar, soltar. Yo tengo una tabla de ejercicios donde se trabaja diferentes dinámicas para que el cuerpo se relaje. Con lo cual, mueve el cuerpo, pon una música que te guste y mueve el cuerpo, suéltalo. Aparte que hay mucha tensión que se acumula habitualmente aquí en la garganta, con lo cual es importante, garganta, hombros, espalda, es importante que soltemos toda esta zona. No solo que calentemos la voz, sino que también soltemos con movimiento corporal. Tercera clave, también está relacionada con el cuerpo y es la postura. No es lo mismo comunicar así, como estoy yo, espalda recta, que comunicar así. No es lo mismo y es importante que entendamos que si yo me pongo recta y anclo bien la planta de los pies al suelo, no cruzo las piernas, sino que las pongo en paralelo y bien ancladas al suelo, es como si fuera un árbol que se enraiza. Raíces fuertes, bien rectos, en lugar de oblicuos, no empezamos las presentaciones de forma oblicua, diagonal, rectos, porque nos estamos empoderando, nos estamos anclando a la tierra, nos estamos anclando al suelo. Estamos diciendo, mis piernas son fuertes, soy poderoso y poderosa. Eso es lo que le estamos diciendo a nuestro cerebro, a nuestro sistema, cuando nos ponemos rectos, cuando nos anclamos. Es muy importante que tengas esa postura de poder, sobre todo al comenzar la presentación, que es cuando estamos más nerviosos o más nerviosas. Y también que eleves un poquito la voz. Si tienes un micro de solapa, un micro de mano, lógicamente tienes que tener cuidado, ¿no? Porque si elevas la voz puede haber un golpe potente de sonido y eso molesta a las personas, ¿de acuerdo? Tienes que tenerlo presente esto. Pero por lo general cuando comunicamos delante de la cámara o delante del público hablamos un poquito más alto. Siguiente clave que está relacionada con la respiración. Hay muchísimos ejercicios de respiración que nos van a ayudar a calmar los nervios. Yo enseño ejercicios que es matemático, los haces y te relajas, no hay otra. Son ejercicios que están relacionados con respirar por la nariz, entra el aire por la nariz y sale el aire por la nariz. Pero a veces lo combino con tapar un orificio, tapar otro orificio, la respiración alterna. También podemos hacer respiraciones sostenidas, cojo aire, retengo y suelto. Hay ejercicios que espero explicar todo esto más ampliado en otro vídeo, así que estar muy pendientes de mi canal, suscribiros para poder recibir esta información actualizada con la campanita, pero sí que es verdad que hay ejercicios en los que se juega con la voz, con el sonido, en los que se expulsa la tensión a través de la A. Hay muchos ejercicios de respiración, pero hay que hacerlos muy bien porque si no los hacemos muy bien podemos hacer ejercicios que nos lleven a la ansiedad, a la catarsis casi diría yo. La respiración es una puerta a la presencia, a la relajación. Para mí también es una puerta para conectar con tu ser interno, con tu alma, con tu sabio. Eso ya sería muy amplio de explicar, pero por supuesto os iré detallando más información sobre los poderes de la respiración y es importante que elijamos muy bien ejercicios de respiración antes de comunicar delante de un público o delante de una cámara, porque esos ejercicios nos van a relajar todo el sistema, todo. ¿De acuerdo? Siguiente clave, vamos a engañar a nuestro cerebro. ¿Cómo lo vamos a engañar? ¿Qué estoy haciendo? Estoy bebiendo agua. Si tú te paras a beber agua, a tu cerebro le estás diciendo que no hay peligro, que no hay ningún depredador por ahí cerca, que no hay nada que temer, porque si tú tienes miedo y estás muy nervioso o nerviosa, te aseguro que ni te paras a comer ni te paras a beber agua. Entonces, bebiendo agua, no solo hidratamos la garganta, sino también ayudamos a nuestro cerebro a, hey, está todo bien. Como cuando nos ponemos esa postura de poder, ¿no? Que decimos al cerebro, está todo bien. Beber agua también ayuda a engañar al cerebro. Otra forma de engañar al cerebro para que no conecte con esos nervios es la risa. Mira un vídeo de estos que, yo qué sé, de estos vídeos de YouTube que te partes de risa o cuéntate un chiste
o ríete, risoterapia antes de presentar, antes de hacer una presentación, porque eso es de lo más potente que hay. Yo enseño anclajes payaso, para que la gente se ría, para que la gente conecte con su niño interno y para que pueda soltar esos nervios. La risa es fundamental. Eso sí que es una manera de engañar al cerebro brutal. Y es cierto que lo importante es que conectemos con algo que nos genere risa, ¿no? Para que nuestro sistema realmente empiece a vibrar y nuestro cerebro diga, uy, pero si está muy feliz, ¿de acuerdo? Entonces los nervios se quedan absolutamente a un lado. Yo recuerdo cuando trabajaba en televisión, que la gente que me conocéis sabéis que he estado 20 años trabajando en televisión, en diferentes canales de televisión españoles. Cuando era muy pequeñita, muy jovencita, yo creo que tendría 19 años, empecé jovencísima en tele, ¿no? Y me metí en maquillaje, no me tenían que maquillar porque iba a hacer un reportaje de reportera, ¿no? Con el micro de la mano, y había una presentadora muy conocida en esa época, ahora ya no está, pero era muy conocida, una presentadora española, y estaba en maquillaje cantando y haciendo tonterías y contando chistes. Claro, y yo en mi ingenuidad la miraba y pensé, honestamente, estos son los presentadores estos que se les va la pinza. Ahora entiendo que no es así, que ella estaba relajándose, está utilizando una estrategia de relajación, que es el sentido del humor, digo tonterías, hago bromas, con lo cual, atención con esto. Muchas veces los grandes profesionales de la comunicación utilizan ese tipo de estrategias sin saber que están aplicando algo muy sabio y muy simple. Siguiente clave, y cuidado que se van acercando las claves más potentes, más profundas y un poquito más complejas, ¿vale? Pero seguimos avanzando porque hay mucho para todos. El tema de ensayar e integrar la información. A ver, si tú no te has preparado la presentación, lógicamente vas a estar mucho más nervioso o nerviosa. Pero si te preparas la presentación y te la aprendes al pie de la letra, como se te olvide una palabra, se te puede ir la presentación. Se te puede ir toda la presentación. Yo esto lo he visto, ¿eh? Lo he visto, lo he vivido en compañeros que se han quedado en blanco porque tenían todo súper bien memorizado y se les ha ido todo el texto. Y luego trabaja tú ese trauma, ¿verdad? Si quieres memorizar las cosas al pie de la letra, asegúrate de hacer un gran trabajo de regulación a través de movimiento corporal y respiración, porque vas a necesitar mucha regulación corporal, mucha relajación para sostener esa tensión y que si se te va una palabra no se te vaya todo el texto. También hay trucos, ¿no?, que también os desvelaré más adelante, pues para poder integrar la información y qué hacemos si nos quedamos en blanco. Así que insisto, suscríbete al canal para estar al corriente, ¿de acuerdo? Con lo cual, importante. Yo no recomiendo memorizar al pie de la letra, con la excepción, por supuesto, de las personas que estés estudiando una oposición, eso es diferente, y ahí se trabaja de otra manera, trabajo con gente que oposita también, pero si haces presentaciones, si das formaciones, si quieres hacer un webinar, si trabajas por Zoom, si haces charlas o conferencias presenciales, online, yo no te recomiendo que te lo aprendas al pie de la letra. Lo que sí tienes que aprenderte muy bien es la estructura de tu presentación. ¿Qué es la estructura? El esqueleto. Coloca palabras claves. Para acordarte de esas palabras claves puedes recurrir a colores, a dibujos, pero ese esqueleto es el que tiene que estar aquí, en tu cabecita. ¿Por qué? Porque la memoria, el cerebro, funciona por asociación. Entonces, si tú te sabes tu esqueleto, vas a poder abrir la puerta al resto de la información. Pero en cambio, si no tienes claro el esqueleto de tu presentación, tienes mogollón de información, una puesta una encima de otra, pero realmente no la tienes ordenada y es fácil que te pierdas, que se te olvide, que te pongas más nervioso o nerviosa. ¿De acuerdo? Con lo cual, yo puedo hablar 5 horas, 4 horas, 8 horas y no es porque tengo una memoria prodigiosa, es porque tengo la organización de mi presentación aquí. ¿De acuerdo? La tengo aquí y de hecho también podéis tener una chuleta de ese esqueleto para poder mirar vuestro esqueleto como una especie de guión muy básico. Eso sí, no escribáis mucha información en ese guión, porque entonces no estáis integrando la información, no estáis integrando el esqueleto. Importante el esqueleto, importante practicar, y os recomiendo que practiquéis vuestra presentación de diferentes maneras, no al pie de la letra, porque de esa manera le vais a decir a vuestro cerebro que tranquilo, que yo
A lo mejor no me lo sé de esta manera, pero me lo sé de otra. Practicar vuestra presentación utilizando diferentes palabras. Importantísimo esto. Y nos vamos acercando ya a las claves profundas, profundas, profundas. Vamos a ir con una de ellas y es el ritual. ¿Qué es esto? Pues mira, son unas hierbecitas que he comprado aquí en México. Ahora mismo estoy en México, sabéis que viajo mucho por el mundo y ahora mismo estoy disfrutando y trabajando desde México. Y me gusta comprarme hierbecitas. ¿Por qué? Porque prendo estas hierbas y el olor me fascina, me relaja. Esto se llama anclaje, es un recordatorio, ayuda a nuestro cerebro a relajarnos. Es importante que tengamos nuestros rituales. Yo entreno a las personas para que preparen muy bien sus rituales antes de hablar en público. Tú puedes crear tu ritual, puedes utilizar olores, puedes utilizar sonido, el sonido del mar, que estaréis escuchando de fondo. Las olas también relajan muchísimo, o una música que te guste. También puedes utilizar colores. El azul, de hecho, el azul del mar relaja muchísimo al cerebro. Si os dais cuenta, si miramos el mar, visualizamos el mar, lo podéis mirar aunque no lo tengáis delante, cerrar los ojitos y visualizar el mar. Ese azul, las olas, eso ayuda muchísimo a que nuestro sistema se relaje. De hecho, si vives cerca del mar, a pasear, date un paseo antes de tu presentación y contacta con la naturaleza, contacta con el mar. Los rituales es importante que los hagas, que utilices los elementos, puedes utilizar también incluso el gusto, ¿no? Si te genera placer y relajación tomarte una manzanilla, ¿no? o algo que esté rico, un zumito, también puedes utilizarlo. Olores, lo que veo, lo que escucho, ¿de acuerdo? Puedes también darte un masajito en los hombros. Crea tu propio ritual. También dentro del ritual puedes pedir a tus ancestros, a tus guías, a tu Dios, a tus dioses. Puedes conectar con tu ser más sabio, con tu alma. Puedes conectar con otras galaxias. Depende la que sea tu creencia. Puedes contactar con unos seres u otros. Y si no crees en ninguno de estos seres, lo que te he comentado, un ritual basado en los sentidos. Y esto es precioso y además, si os dais cuenta, los seres humanos realizamos rituales desde antaño, desde hace muchísimos, muchísimos años. Nos encantan los rituales, porque los rituales nos ayudan a meternos en experiencias. Y además esa sensación de hacer algo familiar, de hacerlo una y otra vez, al cerebro le encanta. ¿De acuerdo? Seguimos porque nos queda otra clave que es fundamental, que la llamo la familiaridad. El hecho de hablar delante de una cámara nos pone muy nerviosos o nerviosas porque estamos hablando delante de una máquina. Con lo cual es importante que cuando mires a la cámara visualices a alguien a quien te gustaría contarle lo que estás hablando. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser una amiga, pero no le hables a la cámara, háblale a una persona. Eso te va a ayudar a estar más relajado o relajada. Visualiza a esa persona. En lugar de mirar al objetivo y ver ese objetivo negro, yo te estoy visualizando a ti, ser brillante que quieres aprender a comunicar delante de una cámara sin que los nervios te coman y te devoren. Yo no estoy hablando de un objetivo negro, estoy hablando a un ser, a una persona, a ti. Haz lo mismo. Y si estás delante de un público presencial, intenta ir un poquito antes de la conferencia o de la formación y habla con las personas, porque si hablas con las personas vas a sentir más familiaridad, no van a ser extraños que están delante de ti y dices, ay Dios mío, qué nervios. Ya de alguna manera has creado un vínculo, pregúntales qué tal están, no te metas en muchos líos, ¿de acuerdo? Pero simplemente es un preguntar qué tal estáis, ¿no? Para que puedas conocerles un poquito más. Y lo mismo, webinar, ¿no? Antes de un Zoom, ¿no? Con muchos participantes o con varios participantes, entra un poquito antes y pregunta a la gente, ¿cómo os encontráis? ¿No? Y puedes incluso decir, yo estoy un poco nerviosa ahora mismo, pero enseguida voy a conectar conmigo mismo, conmigo misma, ¿no? Intenta acercarte a las personas, mostrarte familiar. Y también ocurre que a veces vienen mamás o papás o novios a nuestras presentaciones y si percibes que eso te va a generar más tensión, les puedes pedir que se coloquen al fondo. Oye, mamá, ponte al fondo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sí, porque yo prefiero no cruzarme con tu mirada, no vaya a ser.
es importante que nos sintamos a gusto, ¿no? Que lo familiar no nos entorpezca, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si haces una presentación y ves las miradas, apóyate, sobre todo al principio, que es cuando estamos más nerviosos, en esas miradas que te estén sonriendo, que tengan una cara amable. No te apoyes en las miradas que estén como o que estén medio como que se están durmiendo, ¿no? Esas personas que están ya como no te apoyes en esas miradas. Busca la familiaridad. Y vamos con dos claves, que son dos claves muy profundas y que son dos claves que es muy importante que las trabajemos de una manera mucho más holística, ¿de acuerdo? Sabéis que yo soy coach y me encanta todo el tema del crecimiento personal, me formé en PNL, inteligencia emocional, también imparto talleres, ¿no? de movimiento conectado. Y me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajar la comunicación, pero de la mano con el crecimiento personal, porque para mí están unidos, ¿de acuerdo? Con lo cual, las dos claves que os voy a comentar están muy relacionadas con este tema. Si tú tienes mucho miedo a hablar en público, tienes mucho miedo a hablar en público, es importante que pesques cuáles son las creencias, cuáles son las ideas, cuáles son los pensamientos que aparecen cada vez que te pones a hablar delante de una cámara. Aparece un pensamiento de voy a hacer el ridículo, aparece un pensamiento de se va a notar que estoy nervioso, nerviosa, aparece un pensamiento de madre mía, se me ha olvidado todo, porque esos pensamientos suelen repetirse, habitualmente se repiten una y otra vez cuando hacemos presentaciones y tienes que pescarlos, tienes que escribirlos y eso es lo que hay que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Con la hipnosis. Yo trabajo mucho con el tema de la reprogramación de la mente inconsciente, el cambio de creencias, el elegir creencias poderosas, el ayudar a que esas creencias se instalen dentro de nuestro sistema. Es muy importante la reprogramación mental y para eso necesitamos pescar aquellas creencias que no nos permiten brillar. Esas voces, a veces son voces que vienen de un pasado muy lejano, a veces son voces simplemente que vienen de la anticipación negativa a lo que nos puede ocurrir cuando hagamos o cuando estamos haciendo la presentación. Se van a reír de mí, van a pensar que no tengo ni idea, todo esto, ¿no? Y además, debajo de esas voces hay unas voces nucleares, unas voces muy potentes. Tengo un vídeo que se llama Las 6 claves para recuperar tu poder personal, lo tengo en mi canal de YouTube, en el que hablo de esas creencias madre, que hablan de que no soy suficiente, de que no valgo, y es importante que trabajemos esas creencias madre, porque esas creencias madre lo que hacen es generar otro tipo de ideas. Si yo pienso que no soy suficiente, voy a pensar que no me lo he aprendido lo suficientemente bien, que no estoy lo suficientemente guapo o atractivo, que no tengo la suficiente credibilidad. Entonces es importante que detectemos toda esta comitiva de pensamientos porque son lo que nos hace daño cuando comunicamos. Y otra clave más que es fundamental, cuando nosotros detectamos esos pensamientos, a veces me encuentro en alumnos, alumnas con heridas. Todos tenemos heridas, no voy a decir todos, que es una gran generalización, pero la mayor parte de los seres humanos tenemos grandes heridas de infancia. Y muchas veces esas heridas de infancia no nos permiten comunicarnos con seguridad delante de la cámara y aparecen muchos miedos. Os voy a poner ejemplos para que veáis lo potente que es esto del miedo a hablar delante de una cámara. Recuerdo una de mis alumnas que me comentó que de pequeñita había sido abusada por un familiar, abusada sexualmente. Y esta persona se lo comentó con los años al resto de sus familiares. Es que este es un tema que me toca mucho y bueno, es un tema muy delicado, el tema de los abusos. Entonces esta persona le comentó a su familia que había sufrido abusos sexuales y ¿sabéis lo que pasó? Pues que la familia no le creyó, que la familia la ignoró y que la familia la rechazó. Esta persona, cuando se pone a hablar delante del público, con los años se da cuenta de que tiene un miedo atroz a comunicar, a hablar, a mostrarse. ¿Por qué? Porque le había sucedido esto en el pasado. Hizo un trabajo muy profundo de crecimiento personal y se dio cuenta de que ese episodio, el me expreso, hablo y cuando hablo soy castigada, soy rechazada, le afectaba a la hora de comunicar. Imaginad qué heridas a veces se esconde detrás de la comunicación. También hay otros temas, por ejemplo, que veo muchísimo y es que de pequeñitos pues se nos ha criticado mucho, se nos ha juzgado y sentimos que molestamos.
Entonces, como siento que molesto, hago mi voz. No hablo, me callo. Incluso hay gente que tiene problemas de nódulos, problemas bastante potentes en la voz, por esa represión de la voz, por ese miedo a mostrarse, porque cuando eran pequeñas o pequeños no querían mostrarse porque si se mostraban, mamá o papá se molestaba, o ellos percibían, porque los niños ya sabéis que pueden percibir a lo mejor situaciones que no son del todo reales, pero lo perciben de esa manera, y para el cerebro es lo mismo, percibían que molestaban en casa, con lo cual apagaron su voz. Esto sucede, o la herida de rechazo. La herida de rechazo, que es una herida muy habitual en los seres humanos. Si yo me comunico y me expreso, la gente me va a criticar, me va a rechazar, va a tocar mi herida y va a tocar algo muy profundo dentro de mí. Voy a sentir que no soy valioso, valiosa, voy a sentir que no soy suficiente. ¿Os dais cuenta cómo a veces el tema de la comunicación está muy relacionado con nuestras heridas? Y eso hay que trabajarlo. Y eso lo trabajo también en las formaciones, sobre todo las individuales, lógicamente, ¿no? Porque si no, ¿qué hacemos? Sino qué hacemos con todas esas heridas. O sea, todo el tema del crecimiento personal, de nuestro despertar, por supuesto que se refleja cuando comunicamos, cuando nos ponemos delante de un público presencial o delante de una cámara. Os recuerdo que hago formaciones y que trabajo todo esto. Y es un trabajo que me fascina, es un trabajo muy potente, es un trabajo muy profundo. Además estoy haciendo formaciones ahora presenciales. ¡Yuuu! Por fin he vuelto a lo presencial en Madrid, en este caso, aunque también me desplazo a otros países y hago, de hecho, desde hace, incluso con el tema de la pandemia, ya hacía talleres presenciales en otros países del mundo, no en España, y ahora vuelvo otra vez a España. Con lo cual, queridos y queridas, tenéis 10 claves que son definitivas, para que deis un salto en vuestra comunicación, utilizarlas. Iré ampliando el desarrollo de estas claves, ¿de acuerdo? Para que puedas comunicar en público como te mereces. Puedes ver vídeos, ¿no?, que hablan también de comunicación corporal, de esos gestos que recomiendo que no hagas. No hagas estos 3 gestos, es un vídeo que te recomiendo que veas para que aprendas un poquito más sobre comunicación corporal. Y ya sabes, suscríbete a este canal, escríbeme tus comentarios, qué te ha parecido, si te apetece apóyame para que yo siga compartiendo contenido gratuito con un like, con un comentario, comentándome lo que tú quieras, aportándome y también diciéndome temas que yo puedo aportar, que yo puedo incluir en este canal de YouTube, donde el objetivo es hablar de comunicación, de desarrollo personal, porque lo que quiero, ya sabes qué es, impulsarte, contribuir a tu despertar, que brilles siendo tú.